sacar los problemas de optimización. Entonces, ¿trabajamos con el logaritmo o con el polinomio de cuarto grado? Bueno, trabajemos con el logaritmo. Entonces vamos a poner aquí unos graficados de curvas. Y como les decía, con una primera derivada, si hacen bien su análisis, prácticamente tienen la gráfica. Entonces no estamos, creo que es uno que estaba en la... Sí, ajá, la 4B, sí. Entonces digamos el problema 4B que es este, y de x, o no sé si teníamos un f de x, x al cuadrado por el logaritmo de x. Uy. Ahí estamos. Muy bien. Entonces aquí, digamos, vamos a hacer todo el problema. Muchas veces el dominio es una pregunta que está un poco implícita, pero siempre es bueno, digamos, empezar a ver, digamos, dominios, algunos interceptos. Aquí, digamos, ¿cuál creerían que es el dominio de la función? Todos los reales menos 0. Bueno, pero ¿qué? Sí. Ajá, reales positivos. Entonces podemos poner de 0 a infinito o podemos usar reales positivos. Entonces aquí ya sabemos de entrada que si quiero graficar esta función, solo voy a tener un comportamiento como que aquí. Ni siquiera voy a tener interceptos con el eje Y. Entonces muy bien, aquí ya tengo el dominio. Como esta función no está definida de menos infinito a infinito, esta es una función que no va a ser ni par ni impar. Digamos los interceptos, ¿dónde creerían que van a estar? ¿Hay intercepto en Y? No. ¿Sí? Sí, toca el origen. ¿Y a qué es igual I de 0? Esto es 0 por el logaritmo de 0. Sí, está indefinido, logaritmo de 0, ajá. Sí, y el logaritmo de 0 está indefinido porque como la función exponencial nunca se puede hacer igual a 0, al aplicar logaritmos de ambos lados tenemos que x no es igual al logaritmo de 0, entonces no, el logaritmo de 0 es indefinido. Pero intercepto en x sí hay, pero este es un poco capcioso de encontrar. Porque digamos el intercepto en x, tenemos ahora que resolver esta ecuación. X al cuadrado por el logaritmo de x es igual a 0. Entonces, una posibilidad es que para que esta ecuación sea 0 es que x al cuadrado sea igual a 0. Y otra que el logaritmo de x es igual a 0. Y bueno, con este tenemos un problema. Pensaríamos que 0, pero 0 no forma parte del dominio de esta función. Aquí no habría solución, pero podemos resolver la ecuación logaritmo de x es igual a 0. Sí, ¿cómo la resolveríamos? ¿Cuál es la logaritmo de x? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podemos cancelarle el logaritmo natural? ¿Con qué función? Sí. Entonces nos queda x es igual a 1. Muy bien, nítido. Marlon se anticipó un montón. Aplico la función exponencial de ambos lados. Entonces tengo que x es igual a 1. Cosecante al cuadrado menos 0. Entonces, muy bien. Ahorita me es perfectamente lícito preguntarme si hay asíntotas verticales u horizontales, más que esta función se indefine en x es igual a 0. Entonces, para encontrar asíntotas verticales, ¿qué límite necesito evaluar? Los puntos críticos laterales, sí, laterales, pero ¿qué números donde se indefine la función? Sí, sí, 0. Sí, entonces digamos, si por ejemplo tienen una función como 1 dividido x menos 3 por x menos 2, esta función se indefine en 3 y 2, entonces haríamos 2 menos, 2 más, 3 menos y 3 más. Aquí
Desafortunadamente no puedo hacer 0 menos porque en 0 menos los números negativos se indefine la función. Entonces, observen qué bonito es este problema. X al cuadrado por logaritmo de ¿Cuál es X. el logaritmo de 0.5? Y, sí, es una asíntota vertical, es un infinito. Entonces, digamos, cuando nos acercamos al logaritmo, a 0 por la derecha, los valores de logaritmos tienden a menos infinito, porque recuerden que logaritmo es una función con asíntota vertical en x es igual a 0. Pero, ¿qué problema tenemos con el primer término? El primer término tiende a 0. Entonces, aquí tengo un 0 por infinito. Entonces, ¿qué problema tengo cuando tengo límites de la forma 0 por infinito? Está indeterminado. Sí. Entonces, tenemos que aplicar L'Hopital, pero antes del L'Hopital, ¿qué tenemos que hacer? Bajarle. Ujú. Bajarlo. ¿Cuál quieren bajar, el logaritmo o el x al cuadrado? Sí, el x al cuadrado, porque el x al cuadrado es un poquito más fácil de derivar que 1 partido logaritmo de x. Entonces aquí reescribo logaritmo de x partido x a la menos 2, y ahora lo que vamos a tener es que el primer término tiende a infinito y el segundo también tiende a infinito. Entonces ahora ya tengo una forma infinito dividido infinito y puedo utilizar la regla del L'Hopital. Entonces, si aplico L'Hopital, digamos cuál sería la derivada de mi numerador y mi... Sí, 1 partido x. Si me permiten, voy a escribir x a la menos 1. Dividido menos 2x Ajá. a la menos 3. A la menos 3. Entonces, ahí está. ¿Evalúo ya el límite o trato de reescribir un poco esta Vamos a función? escribir. Acá límite, cuando x tiende a 0 más. Y luego como... Puede bajar o subir ahí a su gusto. ¿qué? Dirían que va a caer de arriba Ah, y y que darle vuelta, ¿no? Sí, démosle vuelta. Entonces esto quedaría que x al cubo dividido x. Sí, 2. Ajá, x al cuadrado. 2x al cuadrado. Bueno, X al cuadrado por 2. ajá, x al cuadrado partido 2. El menos lo pueden dejar en el denominador, en el numerador. Y sumamos exponentes, menos 1 más 3. Bueno, restaríamos estos exponentes, pero menos 1 menos 3 es más 2. Menos 1 menos 3 es igual a menos 1 más 3 y esto es igual a 2. Entonces, ¿este límite a qué es igual? 0. Sí, 0. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Si este límite existe, ¿tendríamos asíntota vertical o no? No. Entonces, no hay asíntota vertical en x es igual a 0. Así no tendría que dar a infinito. Ajá, a más infinito, a menos infinito. Entonces resulta que aquí lo que vamos a tener, si el límite cuando nos estamos acercando a 0 es un número, esta coordenada 0,0 es la que se va a conocer como un agujero. Entonces generalmente si la asíntota vertical no existe es porque hay un agujero en esta función. Entonces ahorita tenemos un comportamiento bien interesante. Tenemos un agujero en 0,0, un intercepto x en 1,0. Entonces ahorita esta gráfica, ya algo que podemos concluir es que tenemos aquí un agujero, luego cortamos al eje x en 1, y si nos ponemos a especular un poco, como que esta función se va a ir al infinito a medida que vamos a tener números más y más grandes de x. El asíntota horizontal no tiene. Podemos comprobarlo, miremos si... ¿Tienes otra duda? Sí. ¿Por qué hicimos el 0 más? Porque, bueno, primero las asíntotas verticales uno tiene casi que de cajón evaluar cada uno de los límites laterales, a la izquierda y a la derecha, porque puede haber uno menos infinito y el otro puede ser más infinito. Aquí todavía, digamos, nos fuimos solo al 0 más y al 0 menos, porque si quiero evaluar, digamos, 0 menos, este límite no existe porque el logaritmo está completamente indefinido para números negativos. Entonces este de aquí es simplemente no existe. Por eso es que hicimos el 0 más. Entonces ya sabemos mucho de la información sobre la gráfica de esa función, incluso antes de hacer primera derivada. Entonces aquí no tenemos ninguna gráfica, empezamos con un agujero y luego la función está creciendo. Entonces ahorita casi que la única posibilidad que nos queda es que la gráfica o haga esto o haga esto.
Entonces Pietro preguntó, digamos, ¿podemos encontrar asínotas horizontales? Podemos hacerlo. Solo que aquí nos vamos a llevar a una conclusión un poco insatisfactoria. Pero ahí son las que no tienes porque no se indefine. Sí, no se indefine. Entonces digamos, ¿a qué es igual este límite? El infinito, y logaritmo de infinito también tiende a infinito, porque recuerden que el logaritmo es una función que a medida que vamos utilizando números más y más y más grandes se va yendo a infinito. No se va a infinito tan rápido como una exponencial o una cuadrática, pero igual se va a infinito. Entonces, quiera que no, esto ya nos da alguna pista sobre cómo se va a comportar esta función. Y sabemos que en ningún otro momento podemos tocar el eje X, entonces aquí ya no tenemos mucho camino a donde irnos. No existe, sí, no existe. Si existiera todavía tengo chance de evaluarlo. Muy bien, entonces ahora nos vamos a los extremos relativos y crecimiento y decrecimiento. Muy bien, entonces derivemos esta función. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función? 2x. Ajá, 2x por el logaritmo de x. Más x cuadrado. Ajá, partido x. Entonces, muy bien. Ahorita podemos hacer una pequeña simplificación. 2x logaritmo de x más x. Ahorita hay unos términos que nos están molestando un poco. ¿Qué factor común tenemos aquí? Sí, el x. 2 logaritmo de x más 1. Muy bien, entonces ahora tengo que encontrar mis números críticos. Entonces tengo que encontrar cuando esta primera derivada es igual a 0. ¿Y qué posibilidades tengo? El 0 es 1, pero después vemos si lo tomamos en cuenta o no. Y el otro es este número. 2 logaritmo de x más 2. Ajá. Sí, el otro es 2 logaritmo de x más 1 es igual a 0. Sí, casi queda un e como a la menos 1. Muy bien. Aquí solo tenemos que resolver esta ecuación. Desafortunadamente, a pesar de que la derivada se hace 0 en este punto, como otra vez este 0 no es parte del dominio de esta función y encima de todo, incluso la derivada se indefine en 0 porque todavía tiene logaritmo, desafortunadamente no va a ser número crítico. Entonces solo tenemos que resolver esta ecuación, y con esta ecuación tenemos que tener un poco de cuidado, porque en el logaritmo no podemos evaluarlo si hay un número negativo, pero sí podemos tener logaritmos cuyas respuestas nos dé un número negativo. Por ejemplo, un logaritmo de base 10 de una millonésima, ese número es menos 6, porque el logaritmo de 10 a la menos 6 es igual a menos 6. Entonces ahorita cuando estemos resolviendo esta ecuación vamos a tener un número negativo del lado derecho. ¿Sí? Entonces ahorita no nos asustemos, puede haber un número negativo. Entonces, ok, 2 por logaritmo de x es igual a menos 1. Sí. Logaritmo de x es igual a menos 1 medio. Ajá, porque 0 no es parte del dominio. El dominio es de 0 a infinito sin incluir el 0. Entonces, sea la menos 1 medio va a ser un número un poquito menor a 1. Entonces, muy bien, aquí ya tenemos nuestro único número crítico. El diagrama de signos. Sí, casi prácticamente con 2 logaritmos de x más 1. Voy a poner el x, pero solo por formalidad. Entonces el x siempre nos va a dar números positivos. X, luego escribo el término 2 por logaritmo de x más 1. Y aquí, digamos, el 0 no lo voy a incluir solo para decir que aquí tenemos
que nuestro dominio no incluye el 0, pero no estoy diciendo que sea número crítico. Y luego tenemos e a la menos 1 medio. Y aquí lo único que no me gusta de este problema es que los signos de este 2 logaritmo de x más 1 es un poco, hay que ser un poco, ¿cómo se llama?, astuto para encontrar esos signos. Con este no hay ningún problema, x siempre va a ser un número positivo si x es positivo. Ahora aquí a la menos 1 medio está un poco difícil, pero digamos un número que podemos trabajar acá es como un número como e. E es un número que es más grande que a la menos 1 medio. Entonces puedo evaluar 2 por logaritmo de e más 1. Cuando haga esto tengo... E es más grande que a la menos 1 medio. Menos. Sí. Menos. Menos, no, menor que 1. Con uno menor, entonces con uno menor podemos hacer e a la menos 1. Sí, hagamos e a la menos 1, entonces aquí podemos trabajar un número como e a la menos 1 y aquí otro número como e a la 1. Entonces, ¿qué sucede con e a la menos 1? Logaritmo de e a la menos 1 es menos 1. Menos 1 por menos 2 es igual a menos 2 y menos 2 más 1 nos da un número negativo. Y aquí, como sabemos que hay cambio de signo, posiblemente tienen que cambiar también el signo de esta derivada, de ese término. O si tienen alguna duda, e a la 1, 2 por logaritmo de e es 1 y 2 por 1 es 2, más 1 es 3. Entonces aquí tenemos una gran ventaja, ya tenemos, digamos, que nuestra función va a ser decreciente de 0 a e a la menos 1 medio y de e a la menos 1 medio a infinito. Entonces aquí, ¿qué tipo de extremo relativo voy a tener? Sí, un mínimo. Entonces aquí la función está cayendo y luego la función comienza a subir. Entonces ya tenemos un mínimo relativo en x es igual a e a la menos 1 medio. Lo único que no me gusta de este problema es que la coordenada nos queda un poco difícil de encontrar. F e a la menos 1 medio es igual a... Bueno, aquí vamos a escribir el f de x. F de x será igual a x al cuadrado por el logaritmo de x. Entonces ahorita lo que tengo que hacer es evaluar esta función en e a la menos 1 medio. Este número es un poco raro, pero cuando lo elevo al cuadrado nos queda e a la menos 1. E a la menos 1. Y luego aquí tengo logaritmo de e a la menos 1 medio. Entonces, multiplico estas dos potencias. Tengo aquí e a la menos 1 y aquí me queda igual logaritmo de e a la menos 1 medio. ¿Por menos 1 medio? Por menos 1 medio, sí. Entonces este número es un número negativo y es un número que va a estar un poco encima de menos 0.1. Entonces va a ser un número, digamos, si decimos que es aproximadamente 3, es como un sexto, menos un sexto. Bueno, uno puede medio estimar con el signo negativo si uno pone la gráfica arriba abajo. Incluso encontrar cómo se llama, vamos a quitar el autofocus porque ya se está poniendo muy sensible. Sí. Ahí estamos. Entonces, ¿vieron cómo tenía la gráfica? Lo que nos está diciendo ahorita la gráfica es que si empiezo por el agujero, luego decrezo y luego en e a la menos 1 medio empiezo a subir, con esto terminaríamos de hacer nuestra gráfica. Entonces una ventaja que tenemos con problemas con números tan feos como estos es que con que hagan esta gráfica ya es, el problema está correcto. Aquí no se puede hacer más. Entonces, digamos, nuestra gráfica sería como esta parábola que está cortada en 0,0. Entonces, ahorita, si quieren, podemos continuar con el análisis de concavidad. El análisis de concavidad casi que no nos arrojaría nada. Esa función parece siempre una función cóncava hacia arriba. Puede que en algún momento aquí hayan algunos cambios de concavidad, pero si los hay, entonces va a costar un poco hacer la gráfica, va a tener ahí unos dobleces un poco extraños.
Entonces ahorita digamos posiblemente este problema no tenga análisis de concavidad, pero hagámoslo. Pero lo que sí, digamos, recolectemos toda la información de esta gráfica. Sin análisis de concavidad, pareciera que esta función es siempre cóncava hacia arriba, porque como tiene un mínimo, por eso es que tienes cóncava hacia arriba. Entonces baja más o menos en menos un sexto. Y esto es un e a la menos un medio, que es un número que está justo antes que 1. Entonces luego en 1, digamos, cortamos la gráfica y luego crecemos sin límite. Entonces esto es una buena gráfica y lo interesante es que podemos tener una buena idea de la gráfica sin necesidad incluso de evaluar ninguno de los puntos, porque este punto es un agujero, no se puede evaluar. El único punto que realmente podemos evaluar de manera exacta es el intercepto. Entonces ahorita solo escribamos lo que tenemos. F de x es igual a x al cuadrado por el logaritmo de x. Luego la derivada es igual a 2x logaritmo de x más x. Entonces ahora vamos a derivar esta función. Entonces aquí es igual a la derivada de esta función para encontrar la segunda derivada. 2 logaritmo de x. 2 logaritmo de x. Más 2. X Más 2x. dividido x. Pero todavía tengo un término más. Más 1. Entonces estos x se cancelan y nos queda que la segunda derivada 2 logaritmo de x más 3. Yo creo que aquí sí va a haber un cambio de concavidad, pero va a costar verlo. Uy, si alguien hace esa gráfica con ese cambio tan sutil, sí merece puntos extras, porque sí se va. ¿Qué cosa? Es que van a ver ahorita, porque yo miro que aquí va a haber un punto de inflexión. Pero eso cómo lo miramos. Sí, para los puntos de inflexión hay que igualar la segunda derivada a 0. Y desafortunadamente yo creo que esta ecuación sí va a tener solución. Ajá, sí. Lo único es que aquí, digamos, a veces que cuesta determinar cuál es el número más grande, si a la menos un medio o a la menos 3 medios. Yo creo que a la menos 3 medios es un número un poco más pequeño, pero ahí sí vamos a tener que usar la calculadora, porque sí ya... Entonces, digamos, la solución de esta ecuación es logaritmo de x es igual a menos 3 medios. Tomo, digamos, logaritmos, la función exponencial de ambos lados. Y aquí tengo que x es igual a e a la menos 3 medios. Muy bien, entonces ahorita necesito hacer un diagrama de signos para la segunda derivada. Afortunadamente la segunda derivada... Solo hay que evaluar Sí, solo tiene un término, 2 logaritmo de x más 3. Entonces tengo 2 logaritmo de x más 3. Pueden poner este 0 no, yo lo estoy poniendo solo para indicar que tenemos aquí una restricción de dominio. E a la menos 3 medios. Bueno, un número más pequeño que este sería e a la menos 1. Entonces este va a ser mi valor de prueba. Y un número más grande que este, tal vez vamos a poner 1. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el signo con e a la menos 1? 2 logaritmos. Sí, positivo. No, menos 3 medios. Menos 3 medios es menos 1.5. Entonces necesito este número, un menos 2. Sí. Entonces vieron por qué esto es un poco, ya se vuelve un poquito más complicado. Entonces aquí, digamos, tengo que esto es igual a menos 4 más 3. Entonces esto me da un número negativo. Entonces aquí tenemos un problema. En una parte de la gráfica como que tenemos mal el trazo porque nuestra función siempre es cóncava hacia arriba, pero estamos viendo que de 0 a e a la menos 3 medios va a ser cóncava hacia abajo. Ahora, afortunadamente nuestro mínimo relativo está en la parte donde la función es cóncava hacia arriba.
Entonces sí tenemos aquí un punto de inflexión. Entonces tenemos un punto de inflexión en X es igual a E a la menos 3 medios. Solo el punto de inflexión si cambia su concavidad. Sí, entonces sí va a cambiar un poco el trazo de la gráfica. Entonces, esta gráfica como la tenemos aquí está prácticamente correcta, pero ahorita nos tenemos que orientar un poco. Tenemos que encontrar que aquí es igual E a la menos 1 medio. Vamos a ver aquí, menos 1 medio y E a la menos 3 medios. Entonces, E a la menos 1 medio es aproximadamente igual a 0.60. Y E a la menos 3 medios va a ser un número como 0.22. Bueno, pongámosle 0.20. Estoy siendo un poco impreciso, pero igual con papel milimetrado. O sea, en esos puntos es donde cambia su concavidad. Ah, bueno, no, la concavidad solo cambia en 0.20. Entonces aquí, digamos, cuando estamos haciendo este trazo, solo hay que hacer algo. Aquí lo que hay que hacer es que hay que doblar la curva. Entonces, para que esta sea cóncava hacia abajo, tendríamos que tener un trazo como este. Entonces, por eso es que les decía que cuesta ver esta concavidad. Entonces, esta sería mi gráfica, pero como pueden ver, qué diferencia realmente hay respecto a nuestro trazo original, muy poca. Hay aquí como un doblez. Luego la gráfica tiene su mínimo relativo y continúa subiendo. Entonces más o menos la gráfica tendría esta forma. Sí, vamos a ver cómo se mira en Desmos. Porque en Desmos lo que sí me gusta es que ahí sí se puede ver la concavidad. Pero que con lo bueno con gráficas es que si pueden con un problema como este. Ay, no, en Desmos nos vieron que incluso en Desmos no se mira. En Desmos aquí parece una parábola. Entonces nos tenemos que acercar, pero vieron aquí cuando estamos en 0.20 como que hay un doblez. Sí, ahí está como que el doblez, pero no se percibe mucho. Por eso es que les digo, esto es muy sutil. Y aquí sí vemos, digamos, el mínimo relativo en 0.6. O sea, tendríamos que acercarnos un montón para ver, digamos, el cambio de concavidad. Si aquí está cóncava hacia abajo y aquí eventualmente se vuelve cóncava hacia arriba. Entonces, si alguien mira la concavidad, sí, tal vez su recomendación es pasarse la facultad de arquitectura. Es que sí se mira poco. Incluso estaba viendo el problema que hicimos ayer de que tenía, no sé, un x menos 1 al cubo por x menos 2 al cuadrado. Traté de graficar esa función y para ver ese mínimo relativo uno tenía que acercarse un montón a la función. ¿Cuál era ese problema? Solo para que miren, era un x al menos 1 al... Dicen, pero era menos 1 es un mínimo absoluto. Sí, ese sí, ahí por coincidencia sí es mínimo absoluto, sí. Pero lo que pasa es que para que hablemos de mínimo o máximo absoluto y que los tengamos garantizados, eso solo lo van a ver bajo el contexto de intervalo cerrado. Entonces, si yo quiero hablar aquí, digamos, de extremos absolutos, les hubiera pedido la gráfica de esta función de un número como 0.1 a digamos 1.2. Si no, solo estamos, digamos, como que especulando. Entonces, ¿cuál era ese problema? El que habíamos hecho que tenía como 3... que estaba en la hoja de trabajo. ¿El laboratorio? Sí, en el laboratorio, sí, era un... aquí está. Sí, el x a la cuarta por x menos 1 al cubo. Entonces sí, bueno, aquí, pero ya estoy lo suficientemente lejos. Entonces, aquí, digamos, si uno mira la gráfica, esta parece prácticamente la gráfica de una función cúbica, lo cual está bien, porque el 0 y el 1 están bastante cerca entre sí, pero yo creo que recuerdo que habíamos encontrado un extremo relativo entre 0 y 1, como 4 séptimos, si más no estoy. Entonces miren, aquí se mira un poco ese extremo relativo, el 4 séptimos. Aquí la función cae,
y luego empieza a subir. Entonces más o menos por aquí está el mínimo relativo, y es un mínimo relativo. El mínimo relativo es todavía más fácil de ver que un punto de inflexión. Entonces hagamos el otro problema, el problema del polinomio de grado ¿qué? Sí, el de grado de cuarto grado. Este es un problema mucho más accesible. Y aquí les tengo cuestiones bien bonitas. Aquí, digamos, hasta puede haber interceptos, y quiero que encontremos interceptos en X para este problema, porque son fáciles de encontrar, pero tal vez se pueden ver intimidados con una función de grado cuarto. Pero van a ver de que en realidad no hay ningún problema. Incluso vamos a hacer aquí todo el análisis de la paridad. Entonces este pasó a ser el ejercicio 2, pero igual no cambian mucho en problema. ¿Y esta función si es par? Sí, excelente. Eso ayuda un montón saber que esta función es par, porque entonces saben que los números críticos, si van a tener un número crítico en 2, posiblemente también van a tenerlo en -2. Si van a tener un máximo relativo en ese punto, entonces también en el otro van a tener un máximo relativo. Entonces, este es un bonito problema, porque digamos, para empezar, el dominio son todos los reales. Y como esta función es un polinomio, vamos a tener alguna asíntota vertical u horizontal. Sí. Sí, nunca se indefine. Y con las horizontales tampoco vamos a tener, porque las funciones polinomiales eventualmente se van a más infinito o a menos infinito de ambos lados. Y esta es una función par. El argumento que pueden proporcionar es una suma de funciones pares. Par más par más par, o bueno, par menos par más par es una función par. Pero si quieren utilizar el criterio algebraico, solo evaluemos g en menos x y van a ver que tenemos exactamente la misma función original. Muy bien. Interceptos, podemos hallar el intercepto en y. 17. Sí, 17. Ahora el de x, este está bonito. ¿Quién se quiere ganar ahí unos? No. Da igual a 1, ¿no? O cuadrado perfecto. Sí, es como un cuadrado perfecto. ¿Quién hace el cuadrado perfecto? Bueno, pero podrías hacer antes rápido la respuesta, porque si no, por hablarte alguien se va a anticipar. Encuéntrenmelo, porque si pueden hacer este problema, yo creo que deberían aprobar más de 101. ¿Cómo crees? Entonces tengo que resolver esta ecuación de grado cuarto. Y aquí hay un truco bien bonito. Ayuda un montón tener un x al cuadrado. Si aquí tuviera un x, ya resolver esta ecuación, sí, ahí sí. 0 y 1. Se repiten 2 veces. 0, no, 0 no es, porque 1 sí es, pero solo tiene 4 interceptos. Sí. Sería más menos 1 y Ajá. la raíz de cuadrada de 17. Ajá, sí, y 17 y cuál más, Carlos. O sea, más menos raíz Ok, cuadrada de sí, 17. ok, Mauricio, Mauricio está como Bélgica. Díselo al 1. No díselo al 17. Entonces, digamos, ¿qué técnica utilizamos acá? Esto es en realidad una ecuación cuadrática, solo que en vez de x tenemos un x al cuadrado. Entonces esto lo podemos pensar como un x al cuadrado menos 18x al cuadrado, y lo podemos factorizar como un polinomio cuadrático. Nosotros podemos haber metido en una cuadrática y te devuelve el resultado. Sí, y luego a la cuadrática uno le saca la raíz cuadrada. Sí, se puede hacer una vez, eso también es un buen enfoque. Entonces aquí la idea es que 17 y 1, si los multiplico me dan 17, pero para tener el menos 18, los voy a multiplicar de este por menos 17 y por menos 1. Entonces la suma de esos dos me dan menos 18. Entonces tengo x al cuadrado menos 17 por x al cuadrado menos 1.
es igual a 0. Entonces aquí tengo que resolver ahora dos ecuaciones cuadráticas. Es de esperarse porque es una ecuación de grado cuarto. Ujú. Y para propósitos de graficar, al graficar este intercepto en X y pasa cerca de 4, está más que correcto. No va a andar ahí como que no. Este no está pasando por 4.1, está pasando por 4.2. O sea, si nos vamos a poner a graficar con ese grado de detalle. Bueno, aquí me faltó una. Entonces este vamos a decir que es aproximadamente igual a 4 o 4.1. Tal vez el único punto donde sí insistiría es, bueno, que trate de que por lo menos el intercepto esté pasado de 4, no antes de 4. Entonces aquí hay algo bien interesante. Los interceptos como que nos pueden sugerir incluso cuál es la forma de la gráfica de esta función. ¿Cómo creerían que se va a ver esta función solo con interceptos? Menos 1, vamos a tener aquí menos 4, 1 y 4. Pero hay un 17 y hay un 17 lleno. Bueno, raíz de 17. No, el intercepto en Y. Sí, gracias. Sí, el intercepto en Y estaría en 17. Sí, también tenemos este. Una W, ¿no? Sí, es como una W. Sabemos que este a menos infinito se va al infinito. Entonces posiblemente vamos a tener algo así. Luego acá. Algo de esta forma. Y esto todavía está un poco en plano especulativo, pero es bueno que ya traten de mantener esta idea, porque entonces aquí ya pueden ver, posiblemente van a haber 3 mínimos relativos, 3 extremos relativos, y es bastante probable que x es igual a 0 sea un máximo relativo. Entonces ahora ya con esta gran información podemos ya pasarnos a hacer el análisis de la primera derivada. Entonces, ¿qué nos dice la primera derivada? 4x cubo, 6 más 0. Un poco redundante, pero lo voy a poner porque igual tenemos que factorizar esta. Bueno, y ahora ¿qué necesito hacer? Encontrar los números críticos. 4x cubo menos 36x igual a 0. Podemos sacar factor común solo para 4x. Antes de eso. 0 y más menos 3. Ajá. Vieron, entonces qué bonito. Si en algún momento se anticipan el problema, ya con una gráfica muy preliminar, dicen, como que está coincidiendo. Más menos 3 y 0. Y estos están solo con esta W, están entre mis interceptos, nítido. Entonces ya esto ayuda un montón, porque muchas veces lo que hacen varias personas es que hacen primero todo el análisis y hasta el final empiezan a consolidar la información, pero se sienten abrumados ante todo este exceso de información. No, mejor todavía. Más información, No, pero si digamos aquí, esto yo lo hice antes de primera derivada, pero hay personas que hasta después de la segunda derivada empiezan a graficar. eso les cuesta más. Esos deberían de quedarse más. Esos no, me estoy refiriendo a los de admin. Entonces, ahora hagamos un diagrama de signos. Si desean, pueden tener aquí un x menos 3, un x más 3 o este x al cuadrado. O en admin sí en algún momento pasa que hasta prefieren x menos 3 por x más 3. O a veces que ni siquiera quieren hacer el diagrama de signos. Esos de admin. Pero cuando uno permite el acceso a calculadora, siempre uno puede ver formas de hacerles más difícil el examen. Yo prefiero sentarme. Sí, pero sí, es que pueden usar, pero los problemas que vienen ahí, si digamos los números críticos no quedan estos, sino quedan Decimales y complejos. Imaginar. Complejos, sí, quedan imaginarios. Entonces hay veces que digamos aplican la fórmula cuadrática y están metiendo un número imaginario para ver los signos de esta función.
Entonces, muy bien, esta función se hace 0 en x es igual a 0. Y en menos 3 y más 3. Y bueno, ¿y aquí qué hacemos ahora? Vemos los signos de 4x. Menos, ahí es menos, más. Ujú. Y más, menos. Ah, sí. Ah, es que ese es el tema que uno de los que más me gusta. Muy bien, entonces miremos los signos de la derivada. Hay un mínimo Menos, más. Ajá. Menos, más. Hay un mínimo Sí. 3, máximo 0 Ujú. y mínimo 3. Sí. Incluso sin calculadora hay veces que uno les permite la licencia tal vez de no encontrar la coordenada en y, pero solo que se mire que es mínimo relativo y máximo relativo. Entonces aquí podemos ver claramente que hay mínimos relativos en más menos 3. Y un máximo relativo en x es igual a 0. Aquí tal vez lo único que sí pediría a la hora de graficar esos mínimos relativos es que tengan valores negativos. No, estos no podrían tener valores positivos, pero como están entre los interceptos, para que tengan positivos, entonces tendría que tener unos interceptos adicionales y esta información no es consistente con los 4 interceptos que tenemos. Entonces, como pueden ver, ahorita nuestra gráfica sigue bien, no hay necesidad de modificarla. Y aquí, digamos, no les pediría yo evaluar en g de 3 y g de menos 3. O sea, si quieren, pues. Para verificar, Bueno, que encontremos g de 3. Bueno, ¿por qué no? Ahorita tenemos una gran ventaja. Con encontrar g de 3, no necesito encontrar g de menos 3. ¿Por qué? Porque es par. Sí, es par. Entonces solo encontremos g de 3. Entonces g de 3 es igual a... Sin cálculo. Ajá, 81 menos 2 por... Y aquí hice una trampa, 9 por 9. Entonces en vez de 18 escribí 2 por 9, pues entonces aquí miro un 81 menos 2 por 81 es menos 81. Y este es... Menos 64. Ah, muy bien, Pietro lo hizo más rápido que yo. Pues ni modo en calculadora. No, aquí está. Vamos a poner a Marlon ahí de juez para ver si... Sí, ¿no? Ok, entonces esto ayuda. Entonces en realidad la única corrección que tendría que hacer acá, este es el punto 0,17. Estos mínimos relativos van a estar mucho más alejados del eje X que este máximo relativo. Entonces posiblemente esta gráfica la voy a tener que bajar un poquito más, entonces me va a quedar un poco pronunciados los mínimos relativos, pero ahorita como pueden ver posiblemente van a haber varios puntos de inflexión. Aquí la función es cóncava hacia abajo y aquí es cóncava hacia arriba, entonces posiblemente aquí van a haber 2 puntos de inflexión y podemos anticiparnos que van a haber 2 porque miren, la función de grado 4 cuando la igualamos a 0 tiene que tener 4 soluciones. La primera derivada es una cúbica, tiene que tener 3 soluciones. Hay veces que no necesariamente las soluciones son reales, hay imaginarias. Entonces cuando calculemos una segunda derivada nos tendría que quedar una cuadrática, entonces tendrían que haber solo 2 puntos de inflexión y estamos... Más menos raíz de 3 me queda. Ah, nítido, muy bien, ok, me gusta, wow. Yo creo que todavía no. O quieren que... Bueno. No, este no es un tema difícil. Ese es un tema que me encanta un montón y nos va a servir un montón para cálculo integral, para calcular integrales, problemas de áreas entre curvas. Entonces vamos a calcular la segunda derivada. Esto es 12x al cuadrado menos 36. Entonces esta va a ser igual a 0 cuando x al cuadrado es igual a 3. Entonces aquí tengo x más menos 3.
Entonces, como estamos vaticinando, tienes un número entre 1 y 2. Un poco consistente con esta gráfica. Entonces, ahorita ya casi que por formalidad se hace el diagrama de signos para la segunda derivada, que eso no es tan difícil. 12 x al cuadrado menos 3 menos la raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada de 3. Y sabemos que es... ¿Puedo separar el 12, no? Lo separé solo para que sea un poco más fácil de comparar, pero aquí hay una gran trampa. Sabemos que esta parábola abre para arriba, entonces la parábola eventualmente va a ser positiva. Entonces muchas veces, digamos, si tienen un número fácil entre menos 3 y menos la raíz de 3 y la raíz de 3, ¿cuál sería? 0, sí. Entonces cuando x es 0 tenemos menos 36. Entonces, como esta es una parábola que sube al pasar por los ceros, tiene que ser positiva. Pero si en algún momento tienen dudas, pueden utilizar un número como 2. 2 es un número que es mayor que la raíz cuadrada de 3. Entonces, 4 menos 3 es 1, por 2 es 2, es un número positivo. Y entonces ya tenemos nuestro análisis de concavidad y sabemos que hay también 2 puntos de inflexión. Yo creo que hasta se animan a evaluar en dónde la coordenada en Y del punto de inflexión. Esta puede ser en cierta forma más difícil que la primera derivada porque es una raíz, pero como están elevando al cuadrado o a la cuarta, esas raíces... Bueno, miremos. No sería 0 porque la función solo es 0 en 1, 4 menos 1 y menos 4. Entonces, muy bien, la conclusión aquí es cóncava hacia abajo, consistente con esta parte de la gráfica, y aquí es cóncava hacia arriba, consistente con donde tenemos los mínimos relativos. Entonces, muy bien, aquí tenemos nuestro análisis de concavidad. Poner la respuesta de esta forma yo creo que se toma como bueno. Ahora, si quieren escribir, digamos, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, perfecto, no hay ningún problema. Hacia arriba de menos infinito a menos la raíz de 3 y de la raíz de 3 a infinito, y hacia abajo solo en de menos 43 a 23. entonces luego solo encontremos la coordenada en Y del punto de inflexión, de los puntos de inflexión, que aquí tengo que evaluar en la función original. Entonces f de la raíz cuadrada de 3, el menos 3 también se encuentra de la misma forma porque la función es par. Entonces tengo la raíz cuadrada de 3 a la cuarta menos 18 por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Hay algo que me molesta un poco las personas que usan calculadores, que aquí la respuesta les tiene que quedar un entero, pero uno con la calculadora uno empieza a meter no todo el... Y luego les ponen a unos respuestas como 5.0013 y no, la respuesta es 5. Entonces, digamos, aquí es igual este número. 9. Sí, 9. Este otro. 18 por 3. Sí, menos 54. Y más 17. 26 menos 54. Muy bien, este es igual a menos 28. Entonces, en esta gráfica posiblemente los puntos de inflexión van a estar como por acá. Entonces ya tenemos puntos de inflexión. Entonces lo único que nos falta hacer es la gráfica. Ahora esta gráfica, a mí me gustaría más dejar la gráfica así porque se mira esta forma de manera más clara, pero si quieren también respetar la escala en el eje Y, les va a quedar un poco alargada. En X. No, pero sí es, no, pero no era la raíz cuadrada de 3. Sí, gracias. Entonces, digamos, aquí tenemos 17 y aquí tendríamos 64. Necesitamos como un 80. Vamos a tratar de ver aquí qué tanto. 20, 10 y 0. Entonces aquí tengo el eje X y luego menos 10
menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60 y menos 70. Y luego vamos a tener 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Yo creo que vamos a poner también menos 5. Muy bien. Entonces el intercepto en Y está más o menos en 0,17. Te lo voy a identificar acá. Y este sabemos que es un máximo relativo, entonces necesito graficar algo así. Sabemos que hay dos interceptos en X en menos 1 y 1, entonces posiblemente mi gráfica la voy a tener que hacer así inicialmente. Luego van a haber puntos de inflexión en esto, en la raíz cuadrada de 3, menos 28. Este número va a estar aproximadamente por acá. Y el menos 28. Bueno, más o menos para acá. Entonces hasta aquí todavía mantenemos la concavidad. Y luego a partir de acá abrir un doblez y la función pasa a ser cóncava hacia arriba y cóncava hacia arriba. Como van a ver, los puntos de inflexión no se van a ver, o sea, a menos que uno exagere el doblez. Luego, ¿dónde teníamos los mínimos relativos? En menos 3. Entonces aquí tengo menos 3 y aquí tengo 3 y la coordenada, ¿cuál era? Menos 64. ¿Quién tiene la foto de María? Entonces 1, 2 y 3, más o menos por acá, y menos 1, menos 2 y menos 3. Y aquí sabemos que hay unos mínimos relativos. Y luego el intercepto en X y los últimos interceptos en X van a estar un poquito pasados de menos 4, van a estar por acá. Entonces la idea es ahorita como que tratar de graficar unas parábolas un poco agudas. Nuestra gráfica está muy bonita. Esto sí. Ahí estamos. Entonces si hacen una gráfica así es lo más que le podemos llegar. O sea, esta gráfica que puede ser un autógrafo de alguien que se tenga W en su nombre. Will tiene una W. Entonces si quieren ahorita podemos tomarnos una pausa un poco temprana, así trabajamos en los problemas de graficado de curvas. Solo para terminar este problema, miremos cómo nos quedó nuestra gráfica comparado con Desmos. Bueno, aquí nos vamos a tener que alejar. Yo creo que le ganamos ahora a Desmos. Si no. Sí, le superamos a Desmos ahora. Pero lo que pasa es que en Desmos yo creo que tendríamos que ajustar la escala. Aquí desafortunadamente Desmos está manteniendo una escala de 1 a 1. Nosotros tenemos una escala de 10 a 1. Ustedes pueden ver que aquí a duras penas se mira el máximo relativo, y si queremos ver el mínimo relativo, vamos por mi ensalada. Ajá. Cuando se cuajaban con el número. Tal vez alguien averigua cómo jugar con la escala. Compara 2 puntos. 10 puntos. No, porque Boris, Van los puso a ver por la. Yo creo que encontramos en el lista. Las llaves, que cómo hacer la restricción de dominio. Entonces vamos a decir entre qué menos 2 y... Y en la segunda después dijo también. ¿Cómo que es para dominio? Cada punto por algo. Y esa función de grado 4 es curiosa, esta sí va a tener mínimos absolutos. Su mínimo absoluto va a ser menos 64, pero no va a tener máximo absoluto. Entonces ahorita si quieren pueden ir a comer. Vamos a terminar un poquito temprano, pero es que ahorita no me da tiempo ni siquiera de hacer un problema de optimización. Uno sí, pero no.
No, la cosa es que aprendamos bien. Aquí. Pero si no, por eso no meter optimización. No porque después. Aquí es un problema de optimización. Falta una semana para volver. Bueno, entonces. Sí, todavía no. Necesita- O quieren pensar los problemas, porque eso tal vez es mi mejor recomendación, como les di esta hoja de trabajo. Piensen los problemas, trabajenlos y... Para mí que es del cocodrilo. Ahí está, entonces tienen que encontrar ahí dónde está el problema del cocodrilo. Cristian, el corto mañana sería de gráficas. Sí, sería de gráfica, aquí no nos dio tiempo de ver ningún problema de optimización hoy. Y entonces el corto el jueves sí sería. Podemos poner optimización. Debería ser como hizo el corto anterior. Que vengan. Sí. Sí, es que hemos hecho tantos cortos de razones. Con el que haríamos mañana ya tendríamos los 10 de obligatorios y ya los otros seríamos la nota. Le gané a Desmos. Es que ya viste la gráfica de ellos tan fea. Bueno, aquí tengo restricción de dominio, esto no es válido, pero ya viste aquí, mantienen escala 1 a 1. Entonces no se mira, se mira, uy, por lo menos la mía. Esta se mira mucho más bonita. Cristian,